Ahmed Pérez, surfista venezolano ejemplar por su trayectoria profesional. Fuera del agua, conservacionista. La constancia, el enfoque y la perseverancia son tres características que lo definen muy bien. Yeah, Guatera Surf Podcast. Mi nombre es Juan Antonio Ormecheo. Mi nombre es Simón Torres. Estamos aquí para hablar y escuchar de surf. Gracias a todos los que nos siguen apoyando. Síganlo haciendo. Sumen a gente, sumen a sus amigos. Sigan compartiendo nuestras historias. Sigan compartiendo el podcast. Es la manera en la que crecemos y se lo agradecemos. Ustedes son nuestra herramienta de marketing. Y bueno, ¿quién tenemos hoy, Simon? ¿Y a quién le vamos a agradecer antes que eso? Sí, antes de eso, les mandamos un abrazo grande a Oscar Gurú, a Andrés Sanabria, a Andrés Manzanillas por ese intro, a los panas de Bay Street, a los panas de Prisma. Y bueno, hoy tenemos una conversación nada más y nada menos con el gran Ahmed Pérez, bueno, que tiene una trayectoria y una carrera larguísima dentro del surfing, no solamente como competidor y atleta, sino también dentro de la industria y la parte de mercadeo. Y bueno, tiene tanto que contarnos que, nada, por primera vez tenemos un episodio con dos partes. Un episodio doble. La carrera y las historias de Ahmed son tantas, hay tanto contenido que no lo podemos condensar en un solo episodio. Ahmed también tiene la habilidad de expresarse muy bien y nada, tuvimos una conversación interesantísima, nos reímos mucho, espero que lo disfruten. Vacílense el episodio 13 de Guatera Surf Podcast y el 14 también va a ser con Ahmed Pérez. Hablemos de surf. Ok. Sí, estamos, brother. Bienvenido, men. Gracias por estar aquí. Siéntate aquí, hermano, para que estés más cómodo. Tú no estés como... ¿Estás cómodo ahí? Está bien, Sí. Coño, gracias, brother. Gracias a los dos y bueno, por la iniciativa y por la paciencia, brother, porque por uno o por otro factor no nos habíamos juntado y siempre hay un momento ideal, así es que este fue, pues, así. Como dice el dicho, el tiempo de Ahmed es perfecto. Coño, sí, brother. hablando de tiempo, estaba leyendo el último post que tienes en Instagram y, bro, me llegó porque el último swell que hubo aquí en el Golfo, yo vivo en el Golfo y hay burda de pocas olas, y cayó el mejor swell que ha caído como en 3 años y no pude surfear, weón, porque obviamente tengo un bebé recién nacido, tengo una chamba full time que está toda mecha, weón, y todo se combinó junto para que no me pudiera escapar. Y estuve afectado, o sea, te puedo decir que estuve mental y físicamente afectado los últimos 2 días, todavía lo sigo, weón. Es heavy, weón, de mal humor, hasta un pelo de depresión en el sentido de que no puedo creer que estuve esperando por un momento, por años, que lo dejé ir y que no puedo estar ahí. Y nada, leí tu post y leí cómo escribiste como la ola que se formó en Chile y viajó El encuentro, ese se llama el encuentro. el Sí. encuentro, que la ola se formó en Chile y que viajó 20.000 kilómetros por 4 días y que tú viajaste 8.000 kilómetros por 3 días desde Venezuela para encontrarte con ella en Pascuales y hablaste de este dicho tan cliché que el tiempo de Dios es perfecto, que está ya medio trillado el dicho y yo creo que lo estás reviviendo en el post. Y nada, coño, dije como que verga, lo llevé a mi situación y dije,
quizás no era mi suel, ¿sabes? Quizás yo no tenía que Claro. estar ahí ya y me calmó un poco de leerlo, que era algo que me hacía falta. Entonces, nada, te quería decir eso, que me pareció súper cool y bien profundo las cosas que estás escribiendo en los posts, llevándolo más allá de una imagen banal a tratar de llevarle un mensaje y me pareció cool, ¿no? Sí, qué fino, qué fino. En el fondo de todo es una vaina sumamente honesta, brother, esa vaina, y es orgánico y no tiene que ver ni con redes ni vainas, sino con compartir un poquito la ganancia que yo he tenido a través de surfear, brother, y compartirla. En el fondo de todo yo también crecí, pues de alguna manera viendo todos esos role models asociados al surf desde un aspecto sumamente físico y estereotípico y de pronto, brother, yo de alguna forma tuve que encajar en ese estándar porque era lo que hacía y lo que hice cuando estaba haciendo el tour y todo eso, pero eventualmente cuando decido dar un switch así en mi vida en relación al tour, la vaina toda se dirigía hacia ser más coherente conmigo mismo, weón, con lo que yo soy, con lo que yo quiero expresar y si yo pertenezco a otro estereotipo de surfer, pues no sé mucho de eso. Y yo lo que voy a tratar es de soltar ahí lo que yo soy, weón, y la ganancia que me ha dado el surfing a través del tiempo y cada una de esas historias pretende inspirar un poquito ahí en base a, sí, weón, a simplicidad y a que la vida también se surfea, weón. De una. Y yo creo que eso ha sido una de las, como de las reflexiones constantes en este podcast, ¿no? Yo creo que hemos tenido varios invitados, entre ellos Enrique Urlar, que también fue tu coach y mentor, ¿no? Según tengo Sí, entendido, sí, que sí. bueno, que también tocó en eso, ¿no? De cómo el surf te enseña a surfear la vida, básicamente. Sí, que la vida es una ola, todos son ciclos, olas, de alguna forma, vibraciones, ondas, Sí, y nosotros como surfistas, esto lo dice un psicólogo reconocido que ahorita no se me viene el nombre de la cabeza, pero explicaba como nosotros como surfistas somos una especie avanzada del ser humano porque somos capaces de literalmente surfearlas y navegar estas ondas y estar conectados al be here now, al presente, eh, viendo cuando estás en que el tubo es la representación de esto, porque tenemos el pasado explotándonos atrás, el futuro lo estamos viendo directamente y estamos viviendo el presente en el momento. Y eso es, en mi opinión, bastante acertado. No diría que a lo mejor no somos una especie avanzada del ser humano, pero, pero sí cuando logras como surfista entender que la vida es una ola y que lo hemos dicho aquí antes, las relaciones son olas, que hay momentos buenos, momentos malos en todo, en el trabajo, en la vida, en las relaciones, en las amistades, en los deportes, en las actividades, en la paternidad. Creo que es más fácil sobrellevarla sabiendo que aunque estés en un momento malo, vas a poder salir nadando para arriba, coger aire y esperar que venga el próximo set, ¿no? sí, seguro. Pues en el fondo todo yo creo que el surfing te deja, pues a través del tiempo y de la consecuencia, la experiencia de aprender a ser maleable, ¿no? Y versátil. Esa filosofía esa asiática del bambú, de flexionar hasta el punto máximo y vuelves otra vez a tu posición, pero tener la capacidad de flexibilizarte en relación al entorno. En el fondo todos nosotros pasamos un montón de tiempo en el mar, brother, y no todo el tiempo es divertido, pero al final volvemos a ir al mar, volvemos a surfear. Pues cada vez que abres la puerta de tu casa y sales, brother, ahí tienes tu sesión de ese día. Puede estar shopping, puede estar soleado, puede estar lloviendo y todo. Y puede tener contornos, pero tienes que lidiar con ello. Igual tienes que surfearla. Y si no está bueno hoy, eventualmente mañana vas a abrir la puerta y va a ser otro día y tienes que volver a salir. O sea que no es algo a lo que tú puedes decir, no voy a ir a surfear más porque te gusta mucho. Igual, o no vas a decir, no voy a vivir más porque este día estuvo cojonudo. Pues mañana tienes que volver a abrir la puerta y está el mismo océano, la misma dinámica. Tú
interactuando entre todo ese ecosistema que hay, más vale que te diviertas, ¿no? Así, si está soplado, si está nublado, si está soleado, surféatela igualito, porque no vas a, no tienes como decir, ¿sabes qué? Hoy no quiero vivir, así es que lo guardo para mañana, igual que surfear. La sesión estuvo no tan buena, pero eventualmente dices, ¿sabes qué? El viernes me voy otra vez y así, con esa capacidad de fluir con lo que esté sucediendo en el mar, pues cuando tú la llevas a la vida, quizás hasta te da una perspectiva un poco más serena y un poco más en gratitud. Y, coño, eso es un aprendizaje del surf muy de pinga, muy fino. Eso lo hemos hablado ahora también, que ahí, por lo menos yo personalmente, no hay un lugar donde yo me sienta más agradecido que en el mar. Sí, coño, sí. Yo a veces hasta me siento más cómodo ahí que afuera, weón. Y suena Sí, extraño, pero honestamente. Eso que tiene que ver con otro tema ahí de humanidad y que a veces, coño, ves tantas cosas tan complejas, con tantos matices que cuando estás en el mar, Se simplifica todo. casi que estás rodeados de peces, no te exigen nada, no hablan nada, no son más de lo que quieren ser o de todo ese ecosistema de ahí, tú dices, "Verga, yo aquí me siento bien, weón". No es incapacidad de no poder interactuar ni sentirte bien afuera, pero ahí sientes que es más simple las vainas. Y cuéntanos cómo comenzó toda esa relación con el océano, cuáles fueron tus primeras sesiones, cómo la primera vez que te metiste al mar, cómo comenzó Med en esa jornada. Pues yo creo que la relación desde el inicio fue tan fina porque yo crecí en un entorno familiar agitado. A mis padres les gustaba mucho la fiesta y la pachanga y a mí me tocó ver pues todos esos matices de pronto, en el buen sentido del comentario, de fiesta de lunes a lunes en tu casa y todo eso. Y eso me hizo ver un montón de cosas que de pronto no me llamaron la atención eventualmente para explorar porque ya las había visto como chamo. Y entonces poco a poco comencé a coquetear con esa idea de salgo del colegio y me voy para la playa después de hacer mis tareas. Salgo del colegio y me voy con la bendición de haber crecido en el mar, pues cerquita del mar. ¿Dónde creciste? En Marina Grande, en Playa Grande. En Playa Lara, en Catelamar. En Catelamar, en Marina Grande, en una urbanización que se llama Playa Grande, que está enfrente a una costa ahí de Marina Grande. Y el mar representó para mí un parque, brother. Un parque donde yo me iba a divertir, iba a encontrarme ahí con cosas que me hacían divertirme. Y la relación comenzó, brother, solo corriendo olas, sin tabla y sin nada. Así mismo. Por lo menos estando en el mar y jugando con las olas. Hasta que, coño, yo comencé a ver a un grupo de personas que surfeaban y todo de pronto, lifestyle que tenía ese montón de gente que surfeaba, caras pintadas de protectores y lenguajes corporales así bien, que expresaban mucha libertad y todo eso, y visualmente se hacía divertido. Y recuerdo que había un restaurante en esa playa, brother, y agarraba las bandejitas ahí, bro, y para el agua. Bandejitas en donde se ponía la comida y para el agua, y bandejitas donde se ponía la comida. De hecho, el gerente del restaurante, siempre que me veía, se ponía las manos en la cabeza como diciendo, vuélveme a traer la bandejita y no la dejas por ahí tirada. Pero en ese entonces no era común, coño, ir a donde algún conocido y mira, préstame la tabla. Pero yo lo que sí estaba decidido era que yo quería ver qué onda con todo el mundo que estaba realmente surfeando. Pues yo también quería experimentar yo ya jugaba en las olas, pero yo quería experimentar lo de la tablita, qué onda con la tablita y con la tablita. Y bueno, con una bandeja ahí comencé a correr olas, intentos ahí hasta de pararte y todo, para correr olas y eventualmente me conecté pues, con la dinámica de correr olas, con ese simple acto de agarrar con algo y tirarte de un lado y recorrer la ola. Y poco a poco, pues, la conexión fue creciendo, me fue causando más curiosidad ese entorno y la gente que surfeaba. Y no mucho más tiempo después de yo iniciarme con esas tablitas y esas bandejitas, eventualmente llegó un pana que luego se hizo como hermano de vida y me dijo, chamo, ¿tú te quieres parar una tabla? Yo te presto mi tabla.
todo el tiempo ahí con la bandejita y con la bandejita. Párate en una tabla. Me dio la tabla, bro, remé una ola y en la primera espuma que me paré, cabeceé. Cabeceé que la sensación y todo lo que había, pues, fue súper... me conectó con lo divertido del acto. Olvídate de la parte deportiva y de nada, me conectó puro y orgánico. Y desde ahí comencé a crear una relación ya que tenía que ver con la intención de buscar una tabla y de vivir más la experiencia y de continuar agarrando olas. ¿Y cuándo llegó tu primera tabla? Mi primera tabla llegó bastante después de eso. Como te digo, en esa época de pronto era un tanto difícil para unos papás escuchar a un chamo que, mira, yo quiero una tabla, papá, y yo quiero una tabla. Y era como que, oye, tuvimos varias oportunidades en donde me podían ayudar, porque te estoy hablando muy chamito, no sé, 9 años, 8 años, en donde hemos podido comprar o me han podido comprar una tabla, pero no se dio. Y yo me paseaba de uno a otro pana, de uno a otro pana, buscando posibles tablas para comprar y eso. En ese entonces era muy común que casi todo el mundo tenía tablas importadas y tablas costosas. Y mis viejos no estaban convencidos de comprarme una tabla, bro. Pero fue muy cómico porque en esa etapa de iniciación, pues todo te maravilla y todo te asombra, ¿no? Y eventualmente por ahí por Playa Verde conocí un personaje que surfeaba muy bien, un tipo de la escuela vieja. Y en el momento en el que casi siempre me veía en el malecón sentado viéndolo surfear y pidiendo tabla prestada y todo, el tipo me dijo, mira, chamo, ¿qué onda contigo? Porque nos conocíamos de la urbanización. Braulio. Sí, bueno, pues me prestas tu tabla y eso, ajá, pero ¿qué es lo que, porque tú no tienes una tabla? Bueno, no, porque todavía mi viejo no me la compra y todo eso. Y el tipo me dice, chamo, mira, yo te hago una. Desconchamos una tabla vieja, que Verga, yo qué tengo, el brutal. tipo hacía tablas, hombre. Qué Pero hacía arrecho. tablas, te estoy hablando de una vaina muy, muy, muy rudimentaria, muy Sí. artesanal, muy, muy de pasión. No estoy seguro que de temples prolijos ni nada. Era una vaina que sucedía dentro de él, pero estaba bien. Él corría con sus tablas, y el tipo surfeaba bien. Y surfear bien y hacer tablas, pues te da una garantía que, oye, mira, algo bueno puede salir de acá, ¿no? Lo cierto fue que a mí, wow, tú sabes, pum, se me pusieron los ojos y el tipo vivía como a 4 cuadras donde yo vivía. Y bueno, días después, brother, me acerco a su casa. Y entro a una casa de esa, de la urbanización, en donde después de una sala comenzabas a oler el olor a La resina resina. y a tela, brother. Y de la sala pasas a un cuarto donde hay un burro expuesto a un patio y están unas tablas viejas y todo eso. Y el tipo, mira, chamo, esta es la que yo creo que es mejor para desconchar, quitar la fibra, brother. Claro, claro. Acomodar todos los golpes que tenga el foam con otros pedazos de foam para rechapearla Y volver a laminarla. y volverla a laminar. Wow. Sí, y era lo que nosotros conocemos como un tostón, pero increíble, pues. Pero el tipo le quería, sí, quería revivir el alma de lo que estaba ahí, y el tipo decía, mira, por lo grueso de esto y todo esto, ¿qué quieres tú? Él tenía single fin, y él me quería hacer un single fin. Claro. Yo decía, no, que es single fin, yo quiero Yo una quiero un tabla de 3 thruster. quillas. Entonces él me dice, chamo, mira, aprende, gateas, caminas, corres y después vuelas, pero arranca con no, que no, single fin no. Entonces el tipo me dice, mira, si yo tengo una tabla, vamos a buscar un punto intermedio, yo te voy a hacer un twin fin. Un twin. Ahí está. Te voy a hacer un fish, twin fin, y eso es lo que vas a tener, y no va a ser tan larga como un single fin, como el que te quería hacer, pero de ahí luego pasas a tu thruster. Hazlo. Twin fin, está bien. Pero yo no quería el single fin, que hubiese estado mágico también. Y el tipo, brother, en resumidas cuentas, como en unas 2 o 3 semanas, ahí armó el Twin Fin, brother. Armó el Twin Fin con un montón de reparaciones del cefón que estaba de cementerio. Lo pintó de amarillo por arriba, con unas chispitas y verde por abajo. Yo me acuerdo, fue muy cómico, brother, porque era una tabla muy artesanal. La primera vez que yo llevé a la tabla a la playa, a un entorno donde todo el mundo tenía Hawaiian Island De Creation, tablas bola. así hawaianas.
era muy cómico, brother. Yo llegué lleno ¿Qué? de ¿De luz qué es eso, y a weón? comerme el mundo y la sensación fue extrañísima, weón. Claro. La gente me miraba como diciendo, "Bro, ¿dónde sacaste esa vaina, weón?" Le decían el aguacatón, weón. Como era Era amarilla amarilla por con arriba y verde, pintaba con hola. spray, weón, y pintaba con spray. Y no había ninguna uniformidad en el spray, weón, que tenía, o sea, era una vaina hecha muy, muy artesanal. Pero bueno, primera tabla al Bro, Primera fin. tabla al fin. tienes la Primer mejor amor. historia de primera tabla que hemos escuchado hasta ahora, sin duda. Brother, y yo lo que estoy hablando es real. En ese entonces no, yo creo que ni existía en el contexto la palabra del bullying. Y yo creo que no lo hubo, pero fue muy curioso toda la tensión que generó El este chamo aguacatón. llegando a la playa con Aguacatón. un aguacatón, ¿no? ¿Sabes? Al lado estaban los panas en la orilla encerando, sí, Town and Country, Hawaiian Island Creation, un poco de tablas hawaianas, ¿no? En su mayoría. Chamo, y en proporciones, en línea, en colores y todo, esas tablas hawaianas de esa época aparte tenían un acabado, especialmente en pintura, Claro, los 80, colores brillantes. sí, late 80, early 90, colores brillantes, pero pin lines inmaculados y colores perfectos. Oye, el aguacatón era un aguacatón, brother, o sea, Ahorita y estaría fue, bien trendy el aguacatón, weón. ahorita a lo mejor fuese la que rock and Sí. rollearía un día de playa, que todo el mundo la pediría, mira, para probar ese Twin Fin ahí. Sí. Pero en ese momento fue cómico, fue cómico. Igual, nunca me generó ningún, ¿sabes? No, Complejo. yo lo digerí luego, lo fui entendiendo luego del tiempo. Todo ese impacto que causó, porque en ese Claro. entonces, tan pequeño y todo eso, brother, esa era mi tabla. Y ¿sabes qué te digo? Y voy para el agua, weón, y esto es lo que tengo y está finísimo. Tu primera tabla, como dices. O sea, yo... ¿Qué onda? Y entonces ahí comencé yo, brother, sí, a soltarme ahí solo, a pasar cada vez más tiempo, más horas en el mar, y con ese aguacatón fue que comenzó todo, brother. Qué vacilón, qué buena Sí, historia, bro. weón. Qué Sí, bueno que sí. me contaste que después convenciste a Nachito, Nacho Pulido, a que se Sí, hiciera otro aguacatón con el mismo sí. pana. A él y al hermano, brother. Porque todos pertenecíamos a esa camada de chamos que súper entusiasmados con el surf y todo eso. Y yo me acuerdo que el papá de Nacho trabajaba en aduanas y eventualmente le llegaron unas tablas importadas de Brasil y esto, unas tablas súper chéveres. Y también Pesadilla, mi video musical con unas pinturas y una vaina súper prolija y súper bien hecha. Y yo éramos panas de surfear y yo llegué a su casa con el aguacatón y mira, qué onda, qué esto, qué lo otro. Y dije, mira, chamo, a 3 cuadras, porque entre la casa de Nacho y mi casa vivía este personaje, el que nos hizo las tablas. Yo le dije a Nacho y a su hermano, mira, chamo, te pueden llegar las tablas que tú quieras, pero este tipo te la va a hacer para ti. Va a agarrar una tabla y la va a desconchar y te va a hacer una a tu medida. Y no creas que Nacho y su hermano se hicieron un single fin, bro. El tipo le dijo, mira, chamo, a ustedes les Sí, sale single sí, fin. sí le vendieron la idea del single fin. Sí, bro. Pues bueno, porque el tipo también era de esta escuela vieja que tenía su Claro, filosofía de, mira, chamo, así se aprende. claro, Cuando tú puedas mover esa gandola, eventualmente vas a poder mover todo lo demás. claro. Pero, y bueno, y ellos ahí tuvieron 2 single fin de él, que en esos inicios él firmaba las tablas y le ponía un stencil con la carita de un pelícano y le tiraba una bicha de spray así, eran pelícanos. Eran pelícanos las tablas. No, muy fino, brother, muy orgánico, muy auténtico. Y ahí, mira, ellos tenían sus 2 single fin y yo mi aguacatón. Y ellos, esos 2 single fin terminaron siendo como que verdes todo uno y rojo otro, pero con esa estuvimos mucho tiempo ahí batallando, brother. Qué buena Batallando, sí. vaina. Mira, Qué qué buena, bueno. Sí, buena historia. Y mucho. después, cuando empezaste a competir, hiciste tus primeras competencias con el aguacatón o ya habías pasado al thruster? Mira, con el aguacatón estuve un tiempo. Y resulta que habiendo dedicado tanto tiempo en el mar, con el privilegio de vivir cerca, y cada vez que terminaba mis tareas, mi vaina, me iba al mar y pasaba agua, sucedió una onda orgánica que
que comencé a sentirme bien, a surfear mejor y a poner ese aguacatón a moverse, pues. Y cuando tú comienzas a surfear bien, pues antes de competir todo, te das cuenta que generas un impacto ahí en esa comunidad donde estabas aprendiendo, pues, ¿sabes? Los chamos de otra playa, que eran playas un poquito más salvajitas, Playa Verde y todo eso, pues este chamo está ripeando bien y los chamos de la escuela más grande que yo me llevaban a esas playas, a Caleta, playas que eran hardcore, pues, en ese entonces eran playas, bueno, de entradas de piedra, con olas mucho más huecas que Marina Grande, donde yo aprendí, pero toda esta escuela vieja de Marina Grande a mí me sacó de ahí, me llevó a Mare Abajo, me llevó a Caleta, me llevó a Pelúa, de ahí de Marina Grande, y bueno, pues la conexión que yo tenía con la posibilidad de surfear otras olas diferentes y estando como un gato siempre observador de esa escuela vieja, de lo que te decía y por dónde te llevaba, en poquito tiempo yo evolucioné bastante surfeando y comencé a generar ese impacto dentro de esas 4 o 5 playas de la zona donde yo estaba, en donde de pronto los locales de Caleta, los de la otra, chamo, deberías de competir, en tal tiempo viene una competencia y todo eso, y chamo, y deberías de competir, y eventualmente esta misma escuela me dijo, mira, ¿sabes qué? Te vamos a llevar por unas competencias, cuando comiencen las competencias te llevamos. Y en esa transición, yo comencé a competir, por lo menos en unas que se hacían interclubes de Marina Grande con mi aguacatón, pues. Y claro, yo mira, era una tabla tan difícil porque tenía mucho peso, la tabla, y las dimensiones no eran como para un chamo de 8 años, yo tenía que apretar, bro, para mover eso. Esa era la realidad. Que me fajé en encontrarle la caída a la tabla, en cómo tirar un pegue con esa tabla. O sea, tenías que ponerle el alma, brother, porque para levantar ese montón de kilos y darle al labio, o sea, chamito de un costal de huesos de 8 añitos, 9 añitos, o le pones alma, brother, o no va a suceder, pues. Entonces, esa fajada de ahí hizo que en una cortica transición, cuando iba el aguacatón iba muriendo, porque ya no daba más entre las burbujas que tenía abajo, tenía agua por todos lados, brother. Claro. En menos de un año la tabla llevó madre pelado. Claro. Cuando después de ese aguacatón, yo, como te digo, comencé a surfear chévere en un entorno, a mí me llegó un shaper que una vez en Cuyagua me vio surfeando, Oscar López, Pericles. Y el tipo, después de verme surfeando un fin de semana, se acercó y me comenzó a preguntar, ¿y dónde eres tú, chamo? ¿Y dónde vives? Y todo eso. Un tipo sumamente amable, y sumamente bueno. Y en ese momento era un ícono de los shapers de Venezuela, Pericles. Al igual que Gilberto y que Gillo y que Chano en ese entonces, aunque se me pueda escapar alguno, de esa época Pericles era un tipo muy icónico, pues le hacía las tablas a Pedrito Rangel, le hacía las tablas a Abraham. Y cuando él se acercó y habló conmigo y todo esto, a mí me dijo, yo te quiero hacer una tabla. Y yo, pero tienes que hablar con mi papá para que te la compre, porque sí, tiene que ver con el precio y todo esto. Entonces hablamos de medidas y todo eso. Y me pidió la dirección de donde yo vivía, en Catilamar y todo eso. Y lo cierto fue, brother, de que no me acuerdo el tiempo real, pero creo que unas 2 o 3 semanas después, él se apareció en mi casa con una tabla, brother. Santa Claus. Y en ese entonces era común que las tablas tenían un sticker cuando se hacían que decían Team Rider, no se escribía, tenía un sticker ahí. Y el tipo llega, toca la corneta y yo lo veo por abajo y afino desde la ventana, oh, es Pericles. Y me bajó las escaleras, brother, pero volando. Espetado. Y abro la puerta y todo eso, mira papá, él es Pericles, todo esto. Y él baja una tabla del techo, chamo, toda blanca con el sticker de Pericles en negro y las quillas azules. Me dice, toma, yo te dije que te quería hacer una tabla y aquí tienes una tabla. Y yo la vi, claro, y la estoy viendo y cuando veo por debajo, brother. Imagínate para un chamito tan pequeño. ¿Cuántos años tenía? A lo mejor 10 añitos o un poco más. Para que veas todo lo pintoresco de la ingenuidad de esa etapa de iniciación. Ya empezaste, pero cuando entendiste de qué trataba la cosa y comienzan a llegar a tus manos cosas interesantes. Cuando yo agarro la tabla y wow, qué increíble y todo esto, ¿no?
y yo volteo la tabla y veo el sticker que dice Team, y el tipo me vio un fin de semana surfeando, y yo veo Team Rider, yo miro los ojos, le digo, ¿qué quiere decir esto? Me dice, a mí me gustaría hacerte las tablas, pues. Y yo por dentro decía, chao, no lo puedo creer. Era algo que para procesar en la cabeza de un niñito era muy fuerte, brother. Era un apoyo que yo creo que él no entendía las dimensiones del impacto positivo que había causado en mí. Y no solo eso, cuando entonces a mí me entra la angustia de ahora a ver qué onda con mi viejo, cuánto va a costar esto y todo esto. El tipo me dijo, mira, yo vine para acá, entregate tu tabla y me la regaló. No me cobró absolutamente nada. Me dejó la tabla y me la entregó en las manos y me dijo, mira, úsala, déjame saber qué tal te anda, dime cómo te gusta la tabla y de ahí en adelante podemos ajustar cosas. Esa relación inicial que un shaper debería tener con un rider. Y yo no lo podía creer, bro. No lo podía creer. Y ese fue tu primer thruster entonces. Sí, ese Mierda, fue mi primer thruster. tus dos, Un cohete recién hecho de un shaper en ese entonces de los más bravos de Venezuela, bro. Y una pregunta que te tengo, ese trip a Cuyagua que era una competencia o un viaje Ese familiar. trip a Cuyagua, yo me fui, no, me fui con otra familia. Yo no me acuerdo si fue con Nacho o con alguien, porque a veces familias de otros panitas Claro. míos me rescataban y me llevaban para la playa. Pues, Claro. o sea, me buscaban y vámonos, o para la costa, o para, sí, para los Caracas, o para Cuyagua en este caso. Pero, ¿sabes qué? Estoy haciendo... Sí, estoy haciendo reflexión. Esa fue una competencia, bro. Esa fue una competencia. Nos fuimos como 2 días antes con esta familia y competimos ahí. Y de la competencia fue que Pericles me habló. Claro, eso tiene burda Esa fue sentido. una de las primeras competencias. Sí, claro. sí. Exactamente fue una de las primeras competencias. Y después de la competencia él habló conmigo y él llegó a casa con la tabla. Y ahí comenzó el tema primero de tener ese apoyo de quien hacía las tablas, y a través de ese apoyo y de esa buena competencia y de ese resultado de esa competencia, comenzar aparte del de las tablas que Pericles habló con la tienda no sé cuánto para que me ayudaran con unos antirresbalantes y todo eso, y todo comenzó a irse juntando con la iniciativa de Pericles de darme una tabla. Wow, qué lindo. Él fue el primer shaper, brother, que me vio y me dijo, yo te doy una tabla, y fue tan orgánico y tan real, brother. Él hizo su tabla y me la dejó en casa. Sí, muy fino. Muy, fino. muy brutal la historia de las primeras 2 tablas. Sí, brother. Difíciles de superar, bro. Muy difícil de El superar. aguacatón y luego la de Pericles, brother. Mira, bueno, imagínate que en la transición, perdona que te haga este break, del aguacatón tan pesado, tan difícil, y al que le tenías que poner tanto empeño, apenas agarré la tabla de Pericles. Ese capítulo en adelante se llamó Aéreos, brother. Claro, es que es lo que te le iba a decir ya, te le iba a decir, estás Ese volando primer capítulo de la tabla de Pericles, las primeras olas que yo agarré en Caleta y en Pelúa, en 2 pompeadas al aire. Y te estoy hablando que era muy chiquito, en 2 pompeadas para el aire. Y más bien me conocían. Hay un cuento cómico de Magnum que me decía como Aerial Boy de chiquito, porque era, brother, fue tanto el tiempo que yo tenía que partirme el lomo para poder tirarle un pegue con ese aguacatón, que cuando agarré esa tabla de Pericles, las ganas eran de salir fuera de la ola, pues entonces eran 2 pompeadas y para afuera, y 2 pompeadas y para afuera, y comenzó un capítulo de aéreos ahí, en Pelúa de Catilamar y en Caleta. No, 100% me lo imagino. 2 años surfeando con una tabla pesada que tenías que, era muy técnico para poder maniobrarla y hacer un top to bottom ahí, un surfing relativamente radical, que en lo que agarras un cohete estás volando. Sí, esa era la sensación. Y effortless, sin mucha presión y sin mucho esfuerzo. Wow, yo ya había pasado por el gimnasio Claro, ese Twin Fin. a la final el aguacatón terminó siendo senda bendición. Senda bendición. Y volviendo a hablar de los aéreos y de cómo fue tu transición del aguacatón al thruster, ¿cuáles eran tus influencias? Así que estás viendo tú
aparte de la gente que vive en la playa, que también los puedes nombrar, como cuáles fueron tus influencias a nivel nacional, veías videos, veías revistas, cómo te Sí. nutrías de surf para poder ya tú tener la inspiración de, mira, sabes que a mí me dieron este cohete, yo voy a volar. Chamo, pues yo en el momento en el que me picó el bichito, en el buen sentido del comentario, especialmente en ese capítulo del aguacatón a la transición de la tabla de Pericles, era un caníbal de consumir surf, brother, de como viniera, como sea, revistas, brother. Mira, había un tipo de Valencia que se llama, que en paz descanse, Luis Méndez, que también un tipo guardia vieja, que era pana de mi viejo y su esposa era pana de mi madre. Bueno, él cuando me iba a buscar y me iba a llevar a las playas, yo le pedía que me trajera revistas, pero te estoy hablando un tipo de la Guardia Vieja que me traía revistas Surfing y Surfer Magazine de la Guardia Vieja, y me Claro. las traía tan destruidas que yo llegué a un acuerdo con él, porque el tipo me decía, oye, que estas son las revistas que yo tengo guardadas y todo esto, y yo le digo, mira, me las dejas y yo las restauro. Yo le pongo tape por el lomo y le pongo un hilo y te las restauro todas, yo las voy a cuidar, pero era un consumidor de surf yo en el tema sí, visual, videos, revistas, todo, brother, de eso me nutría, podía ver una revista la misma 1000 veces, brother. Y cada movimiento y todo, y en ese entonces, y siempre fue una influencia para mí, que al día de hoy te puedo decir que no tuvo que ver ni siquiera propiamente con su surfing, aunque sí, ¿no? Pero con lo que comunicaba siempre fue Oquilupo, brother. Cuando yo era chamo, había algo en la naturaleza de los carving de ese tipo, de sus movimientos, porque había muchos tipos en ese entonces que surfeaban bien. Kelly estaba comenzando a mostrarse como algo increíble, pero estaba Tom Curren, ya había muchos, ¿no? Pero él era un tipo, brother, que a mí me generaba una admiración distinta por lo natural de su estilo. Bueno, y por ser goofy también, ¿no? Como que a Podría todos los ser, goofies nos enamora Oquilupo de sí, una. Centro pero de era algo, trabajo, sí, Carve impotente. y eventualmente yo a él lo veía como que era este tipo de surfistas que aún en ese pequeño mundo competitivo que existía y de donde él salía, él podía pasar una sección sin hacer lo que tú técnicamente te hubieses imaginado que alguien competitivo hubiese podido hacer. Él a lo mejor pasaba una sección por fuera y eventualmente después allá donde el tipo giraba torque y comprimía y miraba, ahí iba a poner la tabla, pero a lo mejor pasaba una sección toda por fuera y se un poquito paseándose por el flow de Curren, pero cada vez que este tipo iba de una manera y ajustaba y comprimía, chamo, todo su cuerpo amoldado a la tabla generaba una aceleración que era linda de verla, bro. Tanto en la compresión de los bottoms como en sus transiciones y su fuerza. Yo crecí teniendo un poquito de influencia y fui, como decimos criollamente en Venezuela, un poquito pata pesada porque aprendí en una playa compleja que es Pelúa y tuve influencia de Caleta también. 2 puntos de izquierda sumamente huecos en donde frecuentemente venía una ola de adentro y una ola del malecón y formaba un edge. Claro. Y ese edge te empujaba mucho más de lo que te podía empujar cualquier ola en la Guaira, que era normal, a excepción Sí. de los cocos que a veces te encontrabas con ese filo también. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Todo ese empuje de agua, cuando tú soltabas los rieles, si tenías un poquito de control y ponías tu riel del labio para abajo, algo grande iba a salir ahí porque ibas, pero mandadísimo. Entonces, entre esa naturaleza espontánea de dónde crecí surfeando y un poquito de influencia con Oquilupo, por ahí comenzó su surfing pues a parecerme siempre como una referencia, pues. Aunque yo también en Venezuela, pues de pronto te confieso que veía a Quique, a Enrique Aular, con su pausa, con su... Fíjate que es una técnica muy prolija, pero que no es técnica, es su naturaleza, de cómo él interpretó el surfing. Un brazo recogido y un ripping sumamente sin esfuerzo, totalmente effortless, pues.
y fuerza en sus transiciones, y también él siempre fue una referencia ahí que yo tenía entre algunos otros que en distintos momentos, pues sí, yo era un poquito de muchos, pero sí, marcaron una influencia ahí positiva en mi surfing. Brutal. Genial. Quique y Oquilupo. No, Sí, bro, referencias. habían dos pilares por ahí, sí. Y una preguntita, nada, te agarras, Pericles te empezó a apoyar, me imagino que empezaste a hacer el circuito nacional desde Sí, chiquitico, desde chiquito, infantil. ok, infantil, y nada, cuéntanos, ¿cómo fue eso? Chamo, eso Y cómo fue... eso disculpa, déjame complementar un poco la pregunta, ¿cómo eso después te llevó a viajar, a competir afuera, etcétera? Mira, como les digo, todo fue orgánico y súper espontáneo y natural. Ahí mismito que comencé a hacer el circuito nacional, no, en el buen sentido y en el honesto sentido del comentario, no tardé mucho en terminar el circuito nacional entre los primeros 4 niñitos del infantil. Y creo que como al segundo año ya había ganado el circuito infantil. Y en ese entonces había una estructura que súper interesante y bien hecha del surfing nacional. Había un circuito como de 14 válidas al año en diferentes partes de Venezuela: Margarita, Maracay, La Guaira, Carabobo, Falcón, muchas partes, ¿no? Y cuando terminaba el circuito, pues hacían una entrega de premios en algún restaurante o lugar de Caracas, en donde de noche tus papás te llevaban y había una ceremonia, pues un poquito como lo que hoy en brutal, día en verdad, weón. o un poquito como lo que hoy en día hay en la industria del surfing mundial, como los Los surfing poles. Sí, awards, Brutal. eso. Entonces, pues eso era lo que sucedía. Y desde las categorías más pequeñas, mira, tú acumulabas tus puntos para final de circuito, haber una ceremonia y una premiación en donde subían a los 4 chamitos más destacados: primero, segundo y tercero y cuarto lugar de ese circuito. Y bueno, brother, pues comenzar a tener resultados, comenzar a familiarizarme. Como te digo, las familias de muchos de los amiguitos con los que competía me pasaban buscando y me llevaban. Y tuve suerte, brother. Mira, yo siempre he tratado desde mis posibilidades y con mis acciones y con mis palabras de reivindicar a la escuela vieja del surf. No importa a la que pertenezca, porque yo fui una de las personas que yo debo no solamente de ver con gratitud, sino de aceptar la realidad de que esa escuela a mí me mostró una guía. Yo no surfeaba con chamos de mi edad y con Nacho y con todo esto, pero habían tipos muy mayores que nosotros. Yo te estoy hablando 8 o 10 años, y habían tipos de 40 años. Esos tipos a mí me mostraban el camino. Esos tipos eran los que te agarraban como cachorrito y te decían: vente que te voy a llevar a los Caracas. Y ese aprendizaje de salir de tu zona donde dominabas, donde surfeabas bien Marina Grande, pero ahora en los Caracas no eres nadie, bro. Ahora te toca ver qué onda esa ola. Entonces, explorar con esa ola, el reto, leerla y tratar de hacer lo que tú sabías hacer en tu playa, pero hacerlo en los Caracas era un cuento. Y cuando te agarraba el otro de la escuela vieja y te decía, o le decía a mis papás: mira, me llevo el chamo para Cuyagua, otra escuela vieja con su esposa, y me montan en el carro y me voy para Cuyagua con otro tipo de 40 y pico de años. Y entonces llegas a Cuyagua y te presentan los otros locales mayores y todo eso, y te dan tips y te dicen y te llevan a ese barco hundido en donde nadie surfea, en Macuro, que tú eres un chamito de 12 años y ves los corales y todo eso, pero ahí estás con gente que te está, sin darse cuenta o dándose cuenta, está haciendo el trabajo que suele hacer en otras culturas de surfing la vieja escuela, que es mostrarte por dónde es la vaina. No solo para entrar a la playa, sino para que tú camines y tú surfees. Y no tenía nunca que ver con el tema de competitivo, que surfees más. Era la camaradería y la buena onda de que ellos eran los maestros, bro. Sí, no, lo hemos hablado en el podcast, porque de hecho, por ejemplo, nosotros que somos de la ciudad, que somos de Caracas, para nosotros bajar la playa de niños dependíamos de adultos que nos quisieran Claro, bajar la claro. playa. Y Eso. yo, por ejemplo, tuve el privilegio de conocer a estos adultos. Un saludo a Nelson Papá, a Franco, y a Julio, entre otros, que me bajaban a la playa y nos llevaban a nosotros, un grupito de groms, de menores,
que nos bajaban todos los fines de semana, nosotros fiebrudos, y ellos calándose a nosotros, al Grinch también, no creo que se me escape el Grinch, saludo al Grinch que siempre escribe ahí en el podcast. Y nada, o sea, obviamente ellos son los que nos enseñan, los que nos marcan el camino, como tú dijiste, los que nos envuelven y uno dice que te pique el bicho del surf, pero sí, pero más allá de que te pique, tienes que tener a alguien a que o sea, te exponga Claro. al mar, que te enseñe, que te haga sentir seguro, que te regañe cuando lo haces mal, que también pasa y pasa mucho, especialmente a cierta edad cuando uno es rebelde, que te enseñe que hay que respetar, que hay que tener paciencia, que no hay que lanzarse adelante, que es peligroso también. Y, por ejemplo, ahorita creo que estamos viviendo una generación que en esta hipersensibilidad que estamos viviendo en todos los sentidos, en el que los chamitos de alguna forma como que no tuvieron esta vieja escuela que nos dio a nosotros, que te daba palo, que te intimidaba, que te gritaba, que te podía sacar gritando de la playa porque la cagaste. Hoy en día eso es como que no es aceptado y también está mal, porque entonces estos chamos no aprenden que hay que respetar y que hay que, ¿sabes? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Sí, totalmente. Y sucede algo con esa vieja escuela, que es que tú siendo un chamito, todo lo que ves magnificado para ellos ya lo han pasado 1000 veces. Entonces también esa tranquilidad con la que ellos te mostraban lo que para ti podía ser una vaina sumamente impactante, ¿me entiendes? Mira, ahí está el barco hundido de Makuru y las olas están increíbles y están grandes y todo eso pues están increíbles. Pero ahí se manejaban ellos tranquilísimo. El único que estaba, brother, como un pollito en jaula eras tú, pero te conectas con la energía de ellos, ¿entiendes? Ellos saben por dónde van a entrar. Cuando estás adentro, ellos son los que te dicen, dale, dale, dale a esa, dale a esa. Y en el fondo de todo, cuando sales de la sesión, estuvo un poco menos impactante de lo que tú la habías proyectado cuando ahí mismito viste los corales y las olas rompiendo y el barco hundido, por dónde vas a pasar. Entonces, en esos términos, mira, bro, sí, la escuela vieja es algo que sin duda pues, es lo que crea cultura, bro. Es ese grupo de personas que van transmitiendo un mensaje de generación en generación para que el que venga no tire tantas flechas y tenga de alguna manera una referencia de qué es lo que está sucediendo en el mar y cómo sucede. Y esa escuela vieja, a su vez, pues a cada una de esas playas a donde te llevaban o te exponían y tenían amigos que eran los locales de esas playas, te ayudan a descubrir gente con talento para esta playa y de pronto en la otra playa gente con talento. Yo me acuerdo que otro de los referentes, que también contemporáneo con Enrique, fue Francisco Bielsa. Cuando a mí me llevaban a Los Cocos, esta escuela vieja, para ver, allá había un tipo, brother, que uno de los que mejor tubiaba, uno de los que mejor lectura tenía, era Francisco Bielsa, Claro. una persona a la que hoy por hoy incluso o sea, le sigo manteniendo una admiración, un respeto y una gratitud porque él en particular, bueno, Quique también, pero junto con otro grupo muy pequeño, te daban incluso el plus, el extra de que no solamente eran excelentes surfers, sino que también tenían una calidad humana súper bonita, pues. Entonces, estar en contacto con ellos o viéndolos o compartiendo con ellos, pues te alimentabas de otra cosa también que pertenecía a la paleta de colores que veías en toda esta cultura y tribu del surf, como para que tú decidieras que con discernimiento por dónde es que tú quieres caminar, ¿entiendes? No eran todos los locos del salón, ni era un solo tipo el que te tenía, que tenía un patrón establecido, responsable y todo, sino que ahí estaba toda la paleta. Estaban los locos del salón que surfeaban muy bien, los que surfeaban muy bien, pero también tenían una actitud súper responsable y buena onda, y estaban otros, y bueno, y ahí tú tenías todo y viste todo como para decir, sabes que yo, lo mío es por acá. Entonces Francisco y Martín no te botaron de los cocos cuando llegaste. No, fíjate que, pues, chamo, cuando tú llegas a una playa con una escuela vieja, tienes mitad del camino aceptado, bro. Claro. Yo la primera vez que llegué a Puerto Cabello, probablemente tenía 12, 13 años. Llego con Luis Méndez, un tipo, brother, que si yo tenía 12 y 13 años, Luis Méndez en ese entonces ha podido tener 40 y pico de años.
Y cuando llegó él y paró su jeep, y yo un carajito, bro, un carajito. Tan carajito que mi tabla tenía antirresbalantes, las de Pericles, y Nando y estos tipos surfeaban sin antirresbalantes, eran los de verdad, bro. Entonces, en el buen sentido del comentario y apegados a su vaina, ¿entiendes? Y veían los antirresbalantes de la tabla, mire, ¿qué tal funciona eso, carajito? Y ellos eran los bravos de ese momento. Pero cuando a mí me llevaba Luis Méndez allá a Puerto Cabello, el primero que se paraba en un carro al lado de él era Nando. Nando era como una leyenda de toda Valencia y de toda la cultura del surf venezolano. Y era el tipo que estaba parado en el carro de al lado. Mira, Luis, y oye, este es un cachorro que estamos ahí, este es un pupilito y esto. Entonces, brother, cuando el pupilito entraba al agua, había una camaradería con los lobos de mar que te hacía sentirte como que, bueno, brother, te saltaste unos pasos y todos los demás que están por ahí, que surfean, están viendo, ¿sabes? Y que eso no es que me sucede a mí, eso sucede eventualmente en otras partes del mundo con otros personajes, pero es esa bendición, brother, de llegar a los sitios con alguien que te facilita el camino y tu adaptación ahí. Entonces, eso no quiere decir que te la vayan por el contrario, no quiere decir, mira, aquí la tienes servida. Por el contrario, cuando las situaciones estaban más difíciles y todo eso, que ellos igualito iban para el agua, tú no tenías la opción de decir, yo me quedo en el jeep. Mira, carajito, hemos manejado 2 horas para llegar acá hasta Valencia y eso, amárrate tu tabla y vamos a entrar por el otro lado de la playa y nos vamos aprieta. Si no, no puedes aprieta arrugar. porque no puedes arrugar. Entonces, pero estaba bien, brother, estaba bien. Esa fue la que tocó y esa fue la escuela, man, la escuela, una buena escuela. Qué buena experiencia y qué cool que pudiste vivir todos estos momentos con todos estos personajes que ayudaron a formar lo que eres hoy, ¿no? Y es así con todos, pues nosotros tres hemos tenido mentores, así como todos los que nos escuchan, y sabemos el agradecimiento que le tenemos a ellos. Sí, y para ponerte un paréntesis, probablemente de este pana Luis Méndez, le he debido acomodar, brothers, como por lo menos más de 80 revistas. tape en el lomo de las revistas, restaurarlas, ponerlas bajo peso para que se enderezaran. Cada vez que el tipo me buscaba las revistas y me traía otras, le decía a mi abuelita, bueno, pero este niño pasa todo el día acomodando las revistas. Y mi abuela le decía, todo el día pasa acomodando tu revista. Y viendo las portadas y soñando y metido en esa película, brother. Sí. Qué brutal. Yeah, Ahmed y el aguacatón. Qué personaje, qué buena conversación, cómo la disfrutamos. Espero que ustedes también la hayan disfrutado. Recuerden que esta es nada más la primera parte del episodio de Ahmed. El siguiente sale la próxima semana, así que pendientes ahí. Quería decirles que estamos trabajando en estos playlists para ponerlos en Spotify. Simplemente búsquenlo como Guatera Surf en playlists. Ya tenemos 2. Vamos a seguir poniendo otros con diferentes géneros. Musiquita para ir al agua. Y nada, está bien cool. Yo me lo estoy tripeando por lo menos. No tengo nada que ver en la creación de los playlists. Esto por ahora ha sido gracias al pana Vadim Kovalenko, que tiene un gusto en la música bastante elevado. Espero que ustedes también lo disfruten. Y les quería recordar que está nuestro canal en YouTube. Por medio de nuestro canal, las personas que no tienen acceso a Spotify pueden disfrutar del podcast. Así que pueden ir a nuestro canal de YouTube, denle subscribe, eso nos ayuda muchísimo a darle relevancia al podcast, así lo pueden compartir en Facebook, lo pueden compartir con otros panas que no tienen acceso a Spotify y sigan compartiendo el podcast en Instagram, sigan haciéndolos en los stories, eso también nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Gracias por todo el apoyo que nos han dado hasta ahora y nada, más nada, hablemos de surf.